Hola a todos, soy Sebas el Sónico XD y el día de hoy haré una creepypasta de Ed y Eddy titulado La teoría del purgatorio. Que la disfruten, no se le olviden traer unas golosinas y unas bebidas y darle un like a mi canal. Comencemos. Ustedes han escuchado de esta carismática caricatura llamado Ed y Eddy, una de las mejores series de Cartoon Network a finales de los 90 y se terminó en 2009, pero ustedes sabrán que los niños que viven en el vecindario, como eran de costumbre, en realidad están muertos, gracias a que vivían en el mismo sitio. Si alguno de ustedes como son fans de Cartoon Network, ¿qué es el purgatorio? Verás, el purgatorio es donde cuando una persona muere, antes de anteceder en el cielo o al infierno, tiene que purificar y limpiar sus mayores pecados, aunque tenga que ver con esto, volviendo al tema pues. Rolf era la primera víctima que vio por primera vez el vecindario, aunque los terrenos no estaban completos a finales del siglo XIX, cuando se inicia el nuevo milenio. Rolf era hijo de unos pastores agricultores que ayuda a mantener la granja intacta sin que se salga uno, pero lastimosamente en el año 1903, 11 años antes de la Primera Guerra Mundial, un día Rolf, cuando estaba trabajando, un toro se había escapado del corral, el resto de los animales se escaparon, y Rolf hacía lo posible para que los animales no hicieran un desastre. En el punto de que Rolf arreglaba el desorden, el toro, cegado por la rabia, le perforó a Rolf en el pecho, dejando al cadáver de Rolf tirado en el suelo, dando un final triste de este pastor que ayudó el terreno del vecindario. En el purgatorio nos dimos cuenta de que Rolf siempre trabajaba para mantener a sus padres de la pobreza extrema. Johnny era un chico travieso que se andaba haciendo locuras en el vecindario, aunque este lugar ya había mejorado. Un día Johnny encontró un trozo de madera tipo tabla que a partir de ese día lo bautizó como tablón. Con el paso del tiempo se divertían juntos, hacían travesuras y muchos más, pero en el año 1922 Johnny fue diagnosticado tuberculosis. Johnny ya no era el mismo de siempre, ahora era deprimido, solo y sin apoyo de nadie, aunque sus padres lo apoyaban, en especial de tablón. Ya lo hizo especial. Al día siguiente murió, y en el purgatorio Johnny recordó que tenía un amigo de verdad y era Rolf. Al principio eran mejores amigos, pero el día que murió Rolf, Johnny cayó en depresión hasta llegar al límite por esta supuesta enfermedad. El carismático Eddy nació en Nueva York. En su época era aburrida y pero especial, pero un día se mudaron a otra ciudad, que sería el vecindario donde se inició su primera estafa. Cada día Eddy se ganaba cada centavo por cada estafa que lo engañaba a la gente inocente, pero desgraciadamente en el año 1939, el mismo año que llegó la Segunda Guerra Mundial, un día Eddy se estaba escapando de unos niños guardabosques que lo habían estafando. En el río local Eddy trató de saltar al río, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya no era suficiente, y este último muere ahogado. En el purgatorio, Eddy ha estado planeando en buscar buenos negocios para obtener lo que quería, un papel moneda, o sea el dólar. Ed y Sara era un dueto de hermanos, que se andaba discutiendo cada día. Ambos hermanos vivían con su madre en una escasez en el vecindario, ya que su esposo falleció en la Segunda Guerra Mundial. Aunque su madre era una ama de casa, en el lado de Sara, era sobreprotectora con su hermano, haciendo que Sara tome la figura de madre. Por otro lado, Ed no estaba involucrado en toda la actividad que Sara estaba a cargo como su niñera. La conciencia de Ed estaba aislado a su alrededor, lejos de las discusiones que andaban en casa. Lo que pasa es que una persona como Ed está en otro tema en vez de su familia. Toma de acuerdo. Estaba hablando de otro momento, más conocido como un idiota. Ed estaba apegado en cómics donde se lo daban tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. En año 1953, murieron en un accidente de tránsito, ya que antes del incidente, su madre llevaba a sus hijos para irse a la casa de sus abuelos. Nats era una chica agradable, era hija de unos hippies a mediados de los años 60, donde Nats juega y coquetea a cada niño a su paso, obteniendo buena amistad, pero desgraciadamente en el macabro verano del 79, un psicópata se había escapado de un hospital psiquiátrico. Este psicópata entró sigilosamente a la casa de Nats, y para lo peor, ese maniático la violó y la mató de forma sanguinaria. Lo mismo hizo con sus padres.
Doble D era el chico inteligente del vecindario, hacía sus deberes y trabajos de la casa, a veces Doble D se apegaba a lo perfecto que está en casa, ya que sus padres eran científicos profesionales que nunca perdían. Doble D se sentía aburrido, porque quería ser libre. En el año del 89, Doble D estaba creando una sustancia en su casa para crear una cura que no lo diré porque era personal, pero su esfuerzo fue en vano, ya que una gota de una sustancia peligrosa cayó en la cura donde estaba adentro frasco. Al caer la gota, explotó la casa de Doble D. Nadie quedó vivo. Su mala suerte, falleció Doble D, aunque en el purgatorio Doble D sigue apegado a ser perfecto y orgullo para sus padres. Kevin era un agresor, que nació en 1989 el día que Doble D murió. Kevin no solo era un agresor de la escuela, sino que en realidad Kevin era un chico lastimado, ya que vivió con una infancia muy cruda, donde su padre nunca le prestó atención a su propio, que lo habían convertido en un agresor, siempre se andaba agrediendo a sus víctimas, y termina siendo castigado por los profesores. En el amargo año de 1999 a finales del siglo XX, Kevin se había peleado con su padre, en su etapa de embriagación en ataque de ira, golpeó brutalmente a su hijo. Unas horas después llegan la policía y la ambulancia. Su padre fue arrestado por abuso familiar, y Kevin fue llevado a urgencias, y para su triste suerte, falleció. Kevin en el purgatorio, siempre fue el mismo bravucón de siempre, pero para su padre, lo llenaba de regalos. Y por último Jimmy, era un chico afeminado, que le gustaba divertirse a diario, pero para su cruda realidad, fue diagnosticado de leucemia. Aunque sea mortal, sus padres sobreprotectores dejan a Jimmy en una habitación vacía. Su cuarto estaba aislado de la sociedad. En los años 2000, en el nuevo milenio, Jimmy falleció en el acto. Las hermanas crueles nunca existieron en el vecindario, sino que eran hijas de un demonio que estaban practicando en la mitología humana. Según su historia, las crueles fueron enviadas desde el infierno para atormentar las almas del purgatorio, en especial con las almas de los ex, para el fin de atormentar siempre una, y otra, y otra, y otra vez.